es un bloque que se llama amplificador. ¿Qué significado tienen el 1, 2, 3 y 4? Bueno, pues que son un amplificador de voltaje, un amplificador de corriente, un amplificador de transimpedancia o transresistencia y un amplificador de transconductancia. Eso es el tercer bloque. Si se fijan, todos los conocemos, todos los conocemos. El siguiente bloque, como lo dice aquí, es la red de retro. La red de retro. Nótese que la red de retro está entre los puntos, ¿verdad? O se alimenta de los puntos de muestreo y de comparación. Pero ahorita estamos con la red de retro. Esa red de retro, ¿qué puede contener? ¿Qué puede ser? Puede ser una resistencia, puede ser una inductancia, puede ser un capacitor, puede ser un diodo, puede ser un transistor, básicamente. Pero puede ser lo que ustedes tengan ahí, a lo mejor hasta otro amplificador. Pero bueno, desde el punto de vista ahorita que estamos introduciéndonos al tema, puede ser cualquiera de estos elementos. ¿Sí? O sea que hay dispositivos pasivos, está la resistencia, el inductor y la capacitancia, ¿sí? Y reactivos, ¿verdad? La inductancia y la capacitancia, y no lineales, diodo, transistor, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la red de retro. Uh-huh. Hasta ahí, pues creo que todo es muy claro y familiar para nosotros, ¿no? Para todos nosotros. Muy bien. Ahora entremos al detalle fino. Vamos a hablar del punto de muestreo, ¿verdad? Y después del punto de comparación. Hasta este momento, yo les he dicho, aquí hay una retro en el transistor, ¿se acuerdan? Con la resistencia que está del colector a la base, ¿sí? Y les he dicho, tomamos una muestra, ¿verdad? De la señal de salida y la regresamos para la entrada. La regresamos para que entre, la regresamos para que dé la retroalimentación, o se dé la retroalimentación. Es lo que he tratado de explicarles como, como ejemplo del tema de retro. Tomo una muestra y la regreso a la entrada. Tomo una muestra de la salida y la regreso a la entrada. Así lo he dicho. Pero ya estando dentro del concepto, dentro de los términos de retroalimentación, hay que utilizar también la terminología adecuada. ¿Sí? Sí he dicho, tomo una muestra, ¿verdad? Y a ese se le llama precisamente punto de muestreo. Hasta ahí estamos bien. Pero luego he dicho, la regresamos a la entrada. Entonces la regresamos a la entrada porque sí se debe de aquí hay ese efecto, pero se dice simplemente realizamos una comparación o a través de un punto de comparación. La terminología es muestreo en la carga o en la salida y la terminología es comparación en la entrada. ¿De acuerdo? ¿Cómo realizamos la muestra? ¿Cómo realizamos la retroalimentación? Tomando un muestreo y haciendo una comparación. Es equivalente a decir, tomo una muestra de la salida y la regreso a la entrada, ¿no? Entonces, la terminología correcta es muestreo y comparación. Muestreo y comparación. Bueno, ¿qué implica esto? A ver, ojo, punto de muestreo. Muchas veces decimos también puerto. Ahorita es punto de muestreo. Aquí dice punto de muestreo. A ver, vean por favor las figuritas que están aquí. Veanlas. Este bloquecito que se llama amp, bueno, que es amp, es el amplificador y esta es la carga y esta es la red de retro. Si se fijan, este es el amplificador, esta es la carga y esta es la retro. Y de una vez me adelanto para el tipo de comparación. Este es el generador, este es el amplificador y esta es la red de retro. ¿Verdad? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya vimos aquí. Aquí está el amplificador, la carga y la red de retro. Aquí está mi amplificador, la carga y la red de retro.
Ya, o sea, estamos familiarizados. El bloquecito que dice aquí, punto de muestreo, fíjense a qué se traduce o en qué se traduce. Aquí está el bloquecito. El punto de muestreo simplemente es una conexión. ¿Con quién? Con la carga. Una conexión con quién con respecto a la carga. A ver si es cierto, analícenlo. Uh-huh. ¿Cómo está conectado cómo están conectadas estas terminales para regresarlas o aplicarlas a la red de reto? ¿Cómo están conectadas? Paralelo. Ahí dice conexión paralelo. Es decir, que usted está interpretando, ¿verdad? De que efectivamente este puntito, aquí voy a sustituir la carga, y este puntito aquí, ¿verdad? Entonces, este punto, pues es el mismo, y este punto, pues es el mismo. O sea que sí hay una conexión paralelo. Y si yo quiero medir si yo conecto mi voltmetro para medir el voltaje, lo voy a conectar en paralelo, ¿verdad? ¿Sí? El voltmetro lo conecto en paralelo para medir el voltaje. Y entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Es una conexión paralelo o también es lo mismo decir, es un muestreo de voltaje? ¿Sí lo ven? Esta figurita es lo que nos está diciendo. Aquí, en el punto de muestreo, estoy haciendo una conexión paralelo. Una conexión paralelo. O también se dice muestreando voltaje. Es indiferente usar uno o el otro. Ya veremos con cuál nos acostumbramos más, pero es la terminología. Tengo una conexión paralela en la salida. Ya sé que es un muestreo de voltaje. ¿Sí? Si se fijan, el complemento de esa medición, por así decirlo, otra vez tenemos aquí lo mismo. Nuestro amplificador, nuestra carga y nuestra red de retro. Pero si se fijan, ahora la carga está aquí, ¿verdad? Estoy simulándola aquí. Estoy imaginándomela ahí. ¿Qué es lo que he hecho? Es una conexión en serie, ¿verdad? Es una conexión en serie. Ahí está, ahí dice conexión en serie. Y si estoy conectando, me imagino, como analogía, en serie, quiere decir que estoy conectando en serie mi ampérmetro y estoy midiendo corriente. En este caso, como estoy en la salida, estoy muestreando corriente. Entonces, el decir paralelo, pienso luego con cómo lo mido con un voltmetro, ese voltaje en paralelo. Decir conexión serie, cómo mido esta corriente con mi ampérmetro, conectándolo en serie. ¿Qué mido? Corriente. O sea, va directa a la relación. ¿Sí? Estos son los dos términos que vamos a utilizar frecuentemente para hablar del muestreo. O muestreamos voltaje o muestreamos corriente. ¿En dónde? En la carga, ¿verdad? En la carga. Analicen eso, borro todo esto para que lo vean en limpio y analicen esa conclusión. Algo parecido, como les decía, sucede en la entrada, ¿no? Aquí está. Generador, ¿sí? Punto de comparación o puerto de comparación, amplificador y retro. O sea, bloque, bloque y bloque. Ahí está. Aquí está. Bloque, bloque y bloque. Y en este bloquecito, cuando se dice puerto o punto, ¿verdad? De comparación, pues simplemente consiste también en una conexión. Una conexión de los alambritos, voy a decirlo así, ¿verdad? Que salen de la red de retro. Un vivo y una tierra. ¿Vean? Y está generador, amplificador y red de retro. Sigue siendo un puerto o un punto de comparación. Observen lo que se dice ahí. ¿Ya vieron? Ahora,
Observen aquí. ¿Qué es lo que estoy conectando? Bueno, a la red de retro. O sea, lo que trae de la salida, ¿verdad? A través de retro la voy a regresar a la entrada, ¿no? O sea, estoy comparando. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a comparar? Pues lo que estoy muestreando. ¿Qué estoy muestreando? Voltaje o corriente, ¿verdad? Pues entonces voy a comparar voltaje o corriente. ¿Con quién? Ese voltaje, esa corriente que voy a comparar, ¿con quién la voy a comparar? Con el generador. ¿Por qué? Porque el generador, ¿qué puede ser? Voltaje o corriente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estoy haciendo esa comparación, vean lo que dice la primer figurita, esta. Vean, ¿cómo estoy conectando lo que viene de la salida? ¿Cómo estoy comparando? ¿Cómo estoy conectando? Si se fijan, ¿cómo está esta conexión con respecto al generador? En paralelo. En paralelo, ¿verdad? En paralelo. ¿Qué dice la lógica que aplicamos en la salida? Que estoy haciendo una comparación de qué, De voltaje. ¿verdad? Exacto. Ahí la lógica dictaría que conforme lo acabamos de decir para la salida, ¿verdad? No concuerda para la entrada. Porque si estoy conectando en paralelo, estaría yo, veo así, midiendo voltaje, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice, estoy comparando corriente. Vamos a ver, vamos a pensar que yo aquí tengo un generador. Bueno, vamos a poner pilitas. Tengo una pila que es el generador y tengo otra pila que es la de retro, ¿no? Entonces, si yo llego y voy a hacer una conexión en paralelo, pensaría que es esto, ¿verdad? ¿Sí? Si las fuentes son del mismo valor, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es sumar las corrientes hacia una resistencia de carga. Dos fuentes de voltaje nunca se conectan en paralelo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si lo veo así, esta va a generar una corriente de acuerdo a la carga y va a intentar también cargar a la fuente y va a intentar cargar a la carga, ¿verdad? Es un nodo, ¿sí? Entonces esto está prohibido, ¿sí? Si son de valor igual, bueno, algunas veces se puede hacer eso, ¿verdad? Sumando, porque al final de cuentas, si son de 6 volts, por decir algo, entonces lo que hace aquí en la carga es lo que entrega esa fuente y lo que entrega esa fuente y proporciona esa corriente total para aumentar la capacidad de corriente. Pero si esta vale 6 y esta vale 4, entonces ahí ya es otro asunto. Ya como son diferentes, ya intenta cargarse una con respecto a la otra, se comienzan a calentar las pilas y hasta que esto implota o explota, ¿no? Entonces, está prohibido conectar, voy a decirlo así, conectar dos fuentes de voltaje en paralelo. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que trae esta red de retro? O sea, hacia la entrada. ¿Qué puede ser? Bueno, lo único que yo puedo conectar así en paralelo, ¿verdad? Es que tenga dos fuentes de corriente, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí? Entonces, con esas dos fuentes de corriente, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente, ¿verdad? Comparar mi generador con la corriente que traigo desde la salida para comparar la entrada, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí diría que esta es una corriente 1 y esta es una corriente 2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, es una conexión paralelo, no es lo mismo que la salida, sería voltaje, pero ahora no, ahora es una comparación de corriente. Una comparación de corriente. Esto se puede ver un poquito más claro porque quizás no estamos acostumbrados a manejar los conceptos de fuentes de corriente, pero sí estamos acostumbrados a manejar el concepto de fuentes de voltaje, ¿no? Entonces, en una conexión paralelo, quiere decir que estoy conectando dos fuentes de corriente. Esta es mi IG y esta es mi R en paralelo. Ahí está. Sumo una con otra y me da ya una corriente de salida total, ¿verdad? En una conexión paralelo. En una conexión serie, ¿qué es lo que estoy comparando? El voltaje. Si fuese corriente, entonces diríamos,
una fuente corriente en serie con otra fuente corriente. Es lo inverso del anterior, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles? Si son de la misma corriente, bueno, pues entonces suman, si son de corriente, etcétera, etcétera. O sea, no es posible conectar fuentes de corriente en serie, así como no es posible conectar fuentes de voltaje en paralelo, aunque en algunas ocasiones sí, pero bueno, en general, digamos, no es posible eso. Entonces, es más posible, ¿verdad? Que en todo caso, como acabamos de ver en el diferencial, yo tenga dos fuentes conectadas así, ¿verdad? En serie. ¿Para qué? Para que el voltaje total sea su suma, ¿no? Como lo fue ahorita el diferencial. Este es el BCC y este es el BEE, ¿verdad? Aquí está el más BCC y aquí está el menos BEE. Si yo sumo, si yo conecto el voltmetro aquí en paralelo con esto, pues voy a sumar las dos fuentes, ¿no? Entonces, como tengo una conexión serie, en la entrada no es corriente, sino va a ser una comparación de voltaje. ¿Sí? Ese es lo inverso. Eso es lo inverso. Recuérdenlo, por favor. Si estoy en la salida y hablo de voltaje, tengo una conexión paralela. Si estoy en la salida y hablo de corriente, tengo una conexión serie. Si estoy en la entrada y hablo de una conexión paralelo, tengo una comparación de corriente. Y si estoy en la entrada y tengo una conexión serie, tengo una comparación de voltaje. Es lo inverso del concepto lógico normal, por así decirlo, que tenemos en la salida. ¿De acuerdo? Entonces estamos aquí, no me pierdo, aquí está. ¿Sí? Aquí está. Aquí tenemos entonces los conceptos de retroalimentación. En la salida, muestreo y en la entrada, comparo. En la salida puedo muestrear voltaje o corriente. Voltaje, conexión paralelo, también a veces en lugar de utilizar voltaje, voy a decir, vamos a comparar voltaje, digo, a muestrear voltaje, o vamos a muestrear corriente. Y es lo mismo decir conexión serie. Y acá es lo inverso. Si estoy diciendo que voy a comparar corriente, será una conexión, ¿cómo será? Si estoy comparando voltaje, será una conexión serie o una conexión paralelo. ¿De acuerdo? Está invertido el concepto. Lo que es corriente podría ser serie, pero va a ser paralelo. Lo que es voltaje podría ser serie, pero va a ser serie, ¿no? Digo, paralelo va a ser serie. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a trillar mucho en el concepto, bueno, en el tema de retroalimentación. Estos son los conceptos que se utilizan en retroalimentación. ¿Alguna pregunta? Profe, pero el muestreo en corriente siempre debe ser después de la carga. Perdón, otra vez, por favor. Cuando se hace el muestreo en corriente, ¿se debe hacer la conexión después de la carga o puede ser antes? A ver, si está usted haciendo una conexión paralelo, es usted a lo que se refiere, ¿verdad? Se supone que ya traigo una muestra de acá, ¿sí? Y eso que estoy muestreando es una corriente o es un voltaje, ¿verdad? Y lo voy a comparar con mi generador, ¿de acuerdo? Entonces, si quiero un muestreo por necesidades del diseño, ahorita vamos a aclarar eso un poquito más. Necesito hacer un muestreo de una comparación de corriente, entonces yo lo que tengo que hacer es una conexión serie. Y si, por ejemplo, aquí viene una fuente de voltaje, pues tendré que convertirla a una fuentecita de corriente aplicando el intercambio de fuentes o el concepto para que entonces sea corriente con corriente. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, O sea, hay que hacer la transferencia. Por eso en la red de retro está la clave. Déjeme aclarar esto un poquito más adelantito, ¿sí? Ahorita por lo pronto decimos muy general. Aquí comparo corriente o comparo voltaje. ¿Cómo? ¿En serie o en paralelo en la entrada? ¿Ok? Bien, Profe, dígame. eh, bueno, estábamos hablando mi equipo y yo sobre la práctica y nos dimos cuenta que no nos mandó las fotos. Ah, caray. Ya se los envié ese mismo. Usted me envió un correo, ¿no? Sí, pero bueno, mi equipo y yo creo que no nos llegaron.
Ay, no, no puede No, ser. profe, no nos la mandó. ¿A ninguno? Sí, profe, no. No, profe, nada más Oiga, nos mandó doble de unidad 5 o 6. a ver, entonces algo está pasando, porque según yo, la primera vez lo envié a todos como siempre, ¿eh? Y entonces ustedes ya son el segundo equipo porque ayer recibí un correo. Sí está el compañero o compañera que me envió ese correo y entiendo yo que inmediatamente le envié la práctica y ya subo. Entonces, si ustedes están de acuerdo para evitar, no, pues no sé cómo, ahorita terminando la clase, les voy a enviar a todos otra vez la misma práctica, ¿no? La de diferencial, las fotos, ¿de acuerdo? Sí, Los que profe, ya la gracias. recibieron, pues borran ustedes el correo de esa parte, ¿verdad? Porque ya la tienen ustedes. Pero, a ver, ¿quién sí recibieron alguno de ustedes la práctica 5, las fotos? No, profe. O sea, ¿nadie del grupo ha recibido las fotografías? Creo que no, profe. Me marca aquí, ¿verdad? Que 29 compañeros más una persona recibieron la práctica, entonces ¿a quién se las envié? A ver, terminando la clase, borrón y cuenta nueva, y ahorita les envío esto. Y recuérdenme, pues, por favor, de que ustedes, el grupo 8, ¿verdad? Me va a entregar la práctica, pues, dentro de 8 días, ¿sí? Ajá, para no confundirme. Terminando, les envío la práctica número 5. Si a mediodía no han recibido esa práctica número 5, mándenme un correo, entonces aquí ya hay otro problema. Ajá. Sí, profe, gracias. Bueno, al contrario. Bien. Regresando entonces al tema. Espero esto no genere mucha confusión. Vamos a dar por ahí unos métodos por lo pronto. Esto es lo que dicen así, esto es lo que dice la información general del tema de retroalimentación. Vamos a entrar ahora a otro punto. Esto, repito, denme tiempo un poquito más adelante para que vean qué es eso de muestreo y de qué es eso de comparación, ¿verdad? Si es corriente contra corriente, corriente contra... lo vemos un poquito más adelante, se aclara. Viene el tema ahora que se llama topología en amplificadores retroalimentados. ¿Qué es una topología? En este caso, una topología de redes. En este caso, estamos hablando de una topología de amplificador retroalimentado, pero aplicamos el mismo tema, el mismo concepto, la misma definición e interpretación. ¿Qué es una topología de redes, jóvenes? Una forma de hacer conexiones. Una forma de hacer conexión. ¿Y qué trae como consecuencia al hacer esa forma de conexiones? ¿Qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia de que si ese circuito que se están imaginando tiene varios nodos, yo tomo un nodo para medir ahí quizás voltaje y corriente y tiene un determinado valor. Ese mismo circuito yo lo tomo o mido ahora en otro nodo y va a tener diferentes valores. Entonces, esa es una topología de redes. O sea que una red tiene diferentes comportamientos. ¿Estamos de acuerdo? Ese mismo concepto ahora aplíquenlo a amplificadores retroalimentados. ¿Cómo lo dirían? Que ese amplificador, en función de esos nodos, va a tener diferentes comportamientos. ¿Cuáles son esos comportamientos? Los 4 tipos de amplificadores. ¿De acuerdo? Eso es la topología de amplificadores retroalimentados. Para ello, para hacer la demostración, ¿de dónde partimos? Bueno, vamos a partir de lo que es el diagrama bloques de un sistema retroalimentado, ¿verdad? De un sistema retroalimentado. En este caso, ponemos generalmente el cajón A y el cajón B. Quizás en control lo vieron como el cajón G y el cajón H, ¿verdad?
Pero nosotros ahora sí lo aproximamos ya a lo que queremos desde nuestro punto de vista de la materia. Le llamamos simplemente el cajón A y el cajón B. ¿Okay? Tenemos un punto de suma, en donde en ese punto de suma vemos que llega un XG, o sea, un X generador, ¿sí? Y que llega una XR, una X de retro. Y que sale después de ese punto una XE, que es la X de entrada. Y que después del bloque A, bueno, sale una XS. Estas X que estoy mencionando, pueden ser voltajes o corrientes en general. Pueden ser voltajes o corrientes. Ahorita simplemente estamos diciendo generador, retroalimentación, entrada y salida. Pero pueden ser voltajes o corrientes. ¿De acuerdo? Este es el diagrama bloques de un sistema retroalimentado, ya por ustedes conocido. Bien. Vamos a formar una tablita en donde se diga señal o razón o función de transferencia. ¿De acuerdo? Vamos a poner una columna que diga P-P, que diga P-S, que diga S-P y que diga SS. ¿De acuerdo? Bien. Esto está relacionado, estas S y estas P están relacionados con conexión serie, ¿sí? Conexión paralelo, ¿no? Aquí, PP paralelo, PS paralelo serie, SP serie paralelo, SS serie. Así. Y eso de serie paralelo, vean, aquí están conexión serie, conexión paralelo y las otras anteriores, ¿no? Conexión paralelo y conexión serie. A eso se refiere. Esa P y esa S. Muy bien. Vamos en la columna de señal, ¿verdad? Vamos a poner como señal a XS. ¿Y quién es XS en nuestro sistemita? Ah, pues es XS, es la salida. ¿De acuerdo? Entonces, esta XS está en la salida. Si esta primera letra en cada una de esas columnas es la entrada, por lo tanto, la segunda letra será la salida. ¿Sí? Y la conexión, pues se refiere a eso, conexión paralelo o conexión serie. ¿De acuerdo? Muy bien. Para el primer caso, aquí tenemos XS, estamos en la salida. Por lo tanto, ¿cuál de estas P voy a tomar? ¿Esta o esta? Bueno, ahí, pues, una u otra es lo mismo, dice paralelo. Pero a ver aquí, ¿cuál de esta voy a tomar? ¿Esta o esta para XS? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en la salida. Dijimos que esta era entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Entonces, como XS está en la salida, pues entonces será la segunda letra de cada una de esas columnas. Muy bien. Entonces, si yo tengo XS, o sea, si estoy en la salida y tengo una conexión paralelo, ¿qué es lo que estoy midiendo? Voltaje. Aquí se puede ver, es voltaje. Tengo una conexión paralelo, lo que estoy muestreando es voltaje. Entonces, aquí está voltaje. En la segunda columna, la segunda letra, serie. ¿Qué estoy muestreando? Pues, de acuerdo a la tablita, serie, estoy muestreando corriente. Bueno, pues entonces será corriente. Y así, serie, digo, segunda letra, paralelo, voltaje, segunda letra, y serie, corriente. Ahí está. Este es los casos que puede tomar XS en función del tipo de conexión que tengamos. Paralelo o serie. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que corresponde a la salida. Ahí ya tenemos nuestra primer fila, ¿no? Digo, nuestro primer renglón. Ahora vamos a hablar en general de las tres entradas. XG, XE y XR. Ahí están las tres. Bien, ¿en dónde estamos? Estamos ahora en la entrada. Por lo tanto, voy a escoger la primer letra de cada columna. ¿Sí? En donde P significa conexión paralelo.
Y cuando tengo una conexión paralelo y estoy en la entrada, vean aquí dice conexión paralelo, ¿qué es lo que estoy comparando? Pues estoy comparando corriente. Conexión paralelo, corriente. Conexión serie, estoy comparando voltaje. Conexión serie, voltaje. Ahí está. Entonces, dependiendo del tipo de conexión, pues es el tipo de voltaje o corriente que estoy tomando, tanto en la entrada como en la salida. Ahora veamos la razón A. La razón A. ¿Qué me interesa de la razón A? Pues la función de transferencia, su salida entre entrada. Entonces yo tengo aquí que esta amplificador dice que es salida entre entrada. Aquí está, salida entre entrada. Aquí dice salida entre entrada, salida entre entrada, salida entre entrada, voltaje contra voltaje, salida, corriente, entrada, voltaje, corriente contra voltaje. Y ya se fijaron que nos dan estas razones o funciones de transferencia. La razón B en I se conoce como un amplificador de transimpedancia. La razón I entre I como un amplificador de corriente, como un amplificador de voltaje, y la razón I sobre B como un amplificador de transconductancia. ¿Esto qué quiere decir? Que este amplificador, ya cuando le aplicamos el concepto de retro, se puede comportar como un amplificador de transimpedancia, como un amplificador de corriente, como un amplificador de voltaje o como un amplificador de transconductancia. Simplemente hagamos conexiones diferentes, aquí está la mezcla, la combinación, para obtenerlos. Esto es entonces que este amplificador, en función de las conexiones que hagamos, pues va a ser el tipo de amplificador 4 de cualquiera que nosotros ya conocemos, ¿no? ¿Y qué trae como consecuencia? Pues que si ese amplificador le aplico cierta muestreo y cierta comparación, se va a comportar, vean, como un amplificador ideal. Va a tender a comportarse. Se va a comportar como un amplificador ideal, si es uno de corriente. Si es uno de, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que un amplificador, en función del tipo de muestreo y del tipo de comparación, en función de los nodos que esté tomando, va a tener diferentes comportamientos. 4 diferentes comportamientos ya específicamente en el tema que nos tiene aquí. ¿Cómo ven? Esos son los beneficios de la retroalimentación. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No hay? De momento, no. Bueno, entonces, así es como vamos atacando ya nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro tema de amplificador. Ya nos vamos metiendo un poquito más. ¿Qué sigue? Que hablemos ahora de lo que fue o es la teoría de control. Hablemos de la ecuación general de un sistema retroalimentado. ¿Sí? Para ello, bueno, volvemos a poner aquí AB y B. Quizás en control, vuelvo a repetir, el bloque AB era G y el bloque B era H, ¿no? Así es como vienen incluso hasta los libros, bueno. Pero así está. Entonces vamos a hablar de esta ecuación general. ¿Sí? Esta ecuación está diciendo, ¿verdad?, que tenemos un amplificador AB, o un bloque AB, o un bloque G, y un bloque B. Ya sabemos lo que significa. Hay un punto de suma, un voltaje del generador, un voltaje de retro y un voltaje de error o de entrada, ¿no? ¿Sí? Y